La saga de FNAF es una que ha ido evolucionando con el tiempo. Es indudable el impacto que ha tenido en las personas y la manera en la que llegan a percibirla. De pasar a ser videojuegos de terror a muchos considerarlos como de estrategia, y ahora con su propio subgénero de terror predefinido que comenzó gracias a estos simpáticos animatrónicos. Pero un aspecto del que poco se habla, o al menos no se le presta la suficiente atención, es que la historia fue evolucionando también con el tiempo, junto con las ideas que Scott Cawthon tenía en mente para que el lore tuviera sentido, siendo así como nacen los retcons dentro de la franquicia de FNAF, y créanme que hay más de uno. Y es que no es un secreto para nadie que la franquicia de FNAF atravesó muchísimos cambios de escritura y dirección, así que en el video de hoy te voy a traer y te voy a explicar todos los retcons dentro de la saga de Five Nights at Freddy's. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. Sé que la palabra retcon por lo general se asocia a algo malo, pero esto no tiene por qué ser así en todos los casos. Five Nights at Freddy's es una saga que cambia constantemente, no es misterio, pues los propios libros que han ayudado a formar una historia concreta también incluso llegan a tener estos cambios abruptos. No sabemos exactamente la razón del por qué esto es así, pero es bastante obvio que Scott no quiere tirar todas las piezas del rompecabezas de una vez, si no, este video no tendría sentido. Para muestra tenemos el caso de Five Nights at Freddy's 4, un videojuego que salió en 2015 y que no fue hasta 2023, 8 años después, que finalmente pudimos explicar de qué trataba. Así que esto por lo general no es algo malo mientras no cambie toda la estructura que tenemos de la historia, y casi no se ha visto que esto pase, así que para una saga como FNAF, esto no es algo tan trágico. Empecemos por el retcon más obvio de este video, la caja de Five Nights at Freddy's 4. Y empezamos por este porque es uno que incluso fue confirmado por el mismo Scott. Él en una entrevista que le hizo el youtuber Dauko hace ya varios años atrás, mencionó que el contenido dentro de la caja iba cambiando con el tiempo, adaptándose y moldeándose conforme los años pasaban. Básicamente lo que la caja tiene dentro no importa a este punto, porque al final siempre va a cambiar una y otra vez, y jamás se le va a dar una explicación concreta. Además de que a día de hoy uno de los misterios más grandes en su momento es solamente un recuerdo que los veteranos tenemos en nuestra memoria, pero la gran mayoría de fans ni siquiera se toma el tiempo de pensar qué había ahí dentro. Sin embargo, sé de qué trataba la caja originalmente antes de que Scott decidiera hacerla como una caja del experimento de Schrödinger, y te lo voy a explicar, así que atentos. En esa época, tomemos en cuenta que solamente habían salido apenas 4 juegos y a lo mucho un libro, la percepción de los fans hacia la saga era muy pobre. Es decir, no existía un William Afton consolidado como un villano maestro, no sabíamos absolutamente nada de la familia Afton y mucho menos entendíamos por qué los animatrónicos estaban poseídos, o de qué trataba exactamente todo el tema de los Nightmares, por lo que sin tomar en cuenta Sister Location, que saldría un año después, la visión más común sobre FNAF 4 es que todo era un sueño, y tiene bastante sentido. Toda esta visión nació gracias a las teorías que Matthew, mejor conocido como MatPat, formuló en ese momento, creando la gran Dream Theory. Y no estamos hablando de Dream, el youtuber, hablamos de la teoría del sueño, una teoría que explicaba que todos los eventos dentro de FNAF tal vez no sucedieron como tal, tomando en cuenta que personajes como los animatrónicos de FNAF 1 y FNAF 4 estaban exactamente en las mismas posiciones del primer y cuarto juego, Chica por la derecha, Bonnie por la izquierda, Foxy corriéndose a tu oficina o a tu cuarto y Freddy teniendo que vigilarlo para que no te mate. Sumado a eso teníamos a los Toy Animatronics, que para FNAF 4 eran juguetes literalmente, y a Springtrap lo teníamos en formato de peluche con el conocido Plush Trap. Todas estas pistas, el tema de los teasers que Scott Cawthon había sacado haciendo referencia a que lo que ve un niño en las sombras puede ser fácilmente confundido y que posiblemente las alucinaciones así tendrían sentido, apuntaban todos los dedos a que FNAF 4 era un sueño. Y no solo FNAF 4, sino el resto de la saga. Y si a eso le sumamos que la caja por algún motivo que desconocemos reaparece para FNAF World, un mundo de fantasía repleto de animatrónicos tiernos, todo lo contrario de los Nightmare, ya nos confirmaba sin confirmarlo de que Five Nights at Freddy's era y siempre sería un sueño. Eso era un bombazo enorme para la comunidad, pues nadie estaba preparado para asumir que toda la historia de FNAF no sucedió realmente. Es un giro argumentativo muy cliché y todos sabemos lo cuidadoso, no siempre, pero por lo general cuidadoso que suele ser Scott Cawthon con su franquicia, al punto en el que prefirió cerrar y guardar la combinación de la llave que ocultaba el misterio detrás de la caja, que era esa mismísima respuesta que MatPat nos dio hace mucho, pero que por miedo a la reacción que tendría la comunidad decidió dejarlo en el olvido. La caja de FNAF 4 ha sido olvidada por completo, y es que tiene sentido, nada más piénsenlo un momento.
MatPat, aunque no lo crean, tuvo una influencia enorme dentro de la franquicia de FNAF. Prácticamente sentó las bases para la formulación de teorías dentro de la saga, aunque muchos lamentablemente lo quieran desacreditar hoy en día. No es un creador de contenido perfecto, pero en este caso logró resolver una historia que no tenía respuestas claras. No había libros por los que fiarse y no había prácticamente nada. Y quizás sí tenía razón. Por eso Scott le asustó tanto ver las respuestas negativas de la gente. Nadie quería pensar que FNAF nunca sucedió en verdad. Así que lo mejor que hizo fue dejar eso en el pasado y concentrarse en escribir una historia completamente distinta, siendo así como nació el FNAF moderno y de ciencia ficción que todos conocemos. Y la verdad que se agradece bastante, ya que si Scott tal vez no hubiera tomado esa decisión, muy seguramente a día de hoy no tendríamos todo lo que tenemos en nuestras manos: películas, juegos 3D, sagas de libros, etc. Otro temita del que poco se hace énfasis es el retcon que tuvo Five Nights at Freddy's 2. Algo que pocos recuerdan, o quizás la mayoría prefiere ignorar, es que por algún motivo Scott Cawthon añadió demasiados huevos a la torta que sería FNAF 2, de los que no se sabe absolutamente nada. Y esto es algo muy malo, pues solamente sabemos poco más sobre Shadow Bonnie gracias a los libros Special Delivery, pero de Shadow Freddy no sabemos nada. Y esto me hace pensar que quizás Scott Cawthon tenía algo planeado para ellos. No lo sabemos en realidad. Lo que se me ocurre es que posiblemente los Shadows sirvieran como ese recurso antiguo que Scott usaría eventualmente, pero se le olvidó. Y es entendible tomando en cuenta que escribir una historia tan larga como es esta, que prácticamente está hecha desde sus inicios sobre la marcha, generó muchas inconsistencias, lo que dificultó la integración de los Shadows a la historia. Tenemos otro caso interesante, pero que es mucho más importante: los niños asesinados. ¿Se acuerdan de que Five Nights at Freddy's 2 tenía niños asesinados? Sí, yo tampoco, pero los tiene. Y no, estos no son los niños asesinados de Five Nights at Freddy's 1. No los confundamos. Ya los niños originales habían sido asesinados para antes de 1987. De hecho, el incidente de la desaparición de los niños tomó lugar en 1985, en un local de Freddy Fazbear Pizza, siendo así como poseerían a Freddy, Bonnie, Chica, Foxy y finalmente a Golden Freddy, los que más tarde, luego de ese incidente, serían transferidos al local de Five Nights at Freddy's 2 2 años después, para 1987. Todo bien hasta ahí, pues es en este local donde se construiría a los robots Toy Animatronics, que pasarían a ser el reemplazo de los antiguos robots que quedaron almacenados en la sala de partes y servicios. Por lo que estos cadáveres vistos en uno de los minijuegos de Five Nights at Freddy's 2 claramente no son los 5 niños originales, lo que nos da a entender que hubo otra ronda de asesinatos dentro de la pizzería de FNAF 2 y que obviamente el culpable sería William Afton, buscando más víctimas. Entonces, ¿están poseídos o no los Toy Animatronics? Y la verdad es que esta respuesta es muy controversial. El consenso general dentro de la comunidad es que los Toy Animatronics no están poseídos, y que se mueven debido a, no sé, agonía. La verdad es que, siéndole sincero, esta respuesta no me convence del todo y parece que es una obvia justificación, bastante barata por cierto, que ha salido con los años para tratar de explicar por qué Scott creó un segundo MSI, Missile Children Incident, ignorando completamente el hecho de que tal vez intentó explicarlo para Ultimate Custom Night con el reto de All the Friends. Pero no lo sabemos. Este es un retcon enorme, porque literalmente desacredita una tanda de asesinatos extra que se mandó William Afton y del que poca atención se le ha dado con los años, quedando una duda enorme, y de la que estoy convencido Scott tenía las intenciones de crear más víctimas de William, pero se fue para atrás con la idea. Y como tercer punto importante de Five Nights at Freddy's 2, tenemos que ver el minijuego de Take Cake to the Children. Este seguramente lo conocen, pero básicamente en este minijuego controlamos a un Freddy Fazbear que reparte pasteles en un cumpleaños. Todo mientras un niño llora fuera de la lluvia, hasta que es asesinado por William. Y el problema acá radica en que este minijuego está enfocado en Charlie, una niña, la cual murió a manos de William Afton. Este minijuego fue remasterizado para Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, mostrando que efectivamente la marioneta posee a Charlie, debido a que su programación la llevó a estar cerca de la niña, pues los niños invitados en la fiesta de cumpleaños de Charlie encerraron a Puppet en su caja musical, impidiendo que Puppet pudiera salvarla. Estando afuera y bajo los gritos de los niños y la lluvia, nadie pudo escuchar cómo Charlie fue vilmente asesinada y tirada en un callejón por William. Solamente la marioneta fue capaz de ir a buscarla y deteriorarse junto a ella. El problema de todo esto es que en Five Nights at Freddy's 2 se nos relata la misma historia, pero desde la perspectiva del niño. De hecho, el mensaje que escuchamos a la marioneta deletrear quiere decir Save him, o en español, sálvalo a él, refiriéndose a un chico.
Como para Five Nights at Freddy's 2 ni siquiera existía el primer libro que narraría la historia de Charlie desde un universo alterno, es normal que exista esta contradicción, siendo algo que se retconió para Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, donde Charlie pasaría a ser una chica tal y como en las novelas, y por ende el minijuego que vemos en FNAF 2 está desactualizado. Y no es la única cosa, pues el minijuego de Midnight Motorist, en el que vemos a un auto sospechosamente morado, iba a tratarse de William escapando de la escena. De hecho, si quitamos la obviedad de que esto ya es algo desactualizado, porque se nos explicó aparentemente que el hombre naranja no es William Afton, si unimos las piezas tomando la información de los juegos, es más que obvio que sí. No es la única cosa entre la franquicia que se ha actualizado o que se ha retconeado. Como último punto dentro de este video tenemos a Security Breach, no podíamos dejarlo de lado. Este videojuego polémico trajo algunos cambios interesantes a la franquicia, desde su final, donde se traía de vuelta a William Afton sin ningún motivo, a que reapareciera el local de FNAF 6, pero enterrado debajo del Pixelplex. Esto fue un obvio cambio a la historia de FNAF, pues nos hizo pensar que todo el final no valió para nada. Sin embargo, no fue un retcon como tal, pues la historia no se modificó en sí. Lo que pasó en FNAF 6 sí sucedió, solo que, bueno, Portrap no era William, sino que era The Mimic. ¿Cómo explicar esto de buena forma? The Mimic es un personaje que imitó a William Afton, siendo el mayor plot twist que se nos mostró en Security Breach gracias a los Tales from the Pixelplex, esta tanda de libros de Security Breach. Como sea, el punto es que estas dos cosas la comunidad las considera como retcons, y yo sinceramente no sé ni qué pensar. Esto se los dejaré a ustedes para que lo debatan. El punto aquí es que con todos estos ejemplos podemos darnos una idea de lo cambiante que es la historia de FNAF, adaptándose e incluso estando ya consolidada, gracias a los libros que van saliendo con el tiempo. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Yo sinceramente pienso que la franquicia de FNAF cambia muchísimo y me gustaría que hubiera una historia ya consolidada por completo. Pero este debate se los dejaré a ustedes abajo en los comentarios. Mil gracias a Ethos por ayudar con la edición de este fabuloso video. Tiene sus redes sociales abajo para que lo puedan apoyar. Sin nada más que decir, un saludo a los miembros del canal y nos vemos hasta la próxima.